Un caballo que nació con problemas para caminar, logra caminar gracias a la perseverancia y amor de una hermosa niña, te hará llorar. La luz del amanecer se filtraba a través de las colinas, bañando el valle con tonos dorados. La manada de caballos pastaba en silencio, su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. En el centro del grupo, una yegua de pelaje marrón brillante comenzaba a mostrar signos de inquietud. Su respiración era irregular, y sus patas se hundían en la hierba húmeda mientras daba vueltas en círculo, buscando un lugar adecuado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la yegua se tumbó en el suelo. Su cuerpo temblaba con cada esfuerzo por traer al mundo a su cría. Los demás caballos observaron desde una distancia prudente. Algunos inclinaban sus cabezas hacia ella, mientras otros continuaban pastando, ignorando el suceso. El momento llegó cuando un pequeño potro salió al mundo. Su pelaje aún mojado reflejaba los primeros rayos del sol. La yegua lo miró con una mezcla de alivio y esperanza. Movió su hocico suavemente para limpiar al recién nacido, emitiendo suaves relinchos que eran como canciones de bienvenida. Sin embargo, la esperanza se desvaneció rápidamente. Al intentar incorporarse, el potro tambaleó, sus patas traseras se doblaron bajo su propio peso, y cayó nuevamente sobre la hierba. La yegua empujó a su cría con el hocico, animándolo a intentarlo de nuevo. Los intentos se repitieron una y otra vez, pero el pequeño no lograba mantenerse en pie. Algunos caballos observaban con desaprobación. Entre ellos estaba el líder de la manada, un enorme semental de pelaje negro azabache. Relinchó con fuerza, y su sonido resonó como una sentencia. Para la manada, un potro que no podía caminar era un peligro para todos. Retrasaría sus movimientos, llamaría la atención de los depredadores y consumiría recursos que eran vitales para los demás. La madre del potro relinchó en protesta. No quería dejarlo. Durante varias horas, permaneció junto a él, lamiéndolo y tratando de impulsarlo a caminar. Pero la manada había tomado su decisión. Uno a uno comenzaron a alejarse, adentrándose en las colinas que los rodeaban. La yegua lo siguió con el corazón roto, mirando constantemente hacia atrás mientras el pequeño quedaba acurrucado y solo en el frío. El potro emitió un débil relincho, como un lamento al vacío. Se quedó tendido, temblando de miedo y frío, sin entender por qué lo habían abandonado. A lo lejos, el viento silbaba entre los árboles, amplificando su sensación de desamparo. Fue entonces cuando, entre los arbustos, algo cambió. Unos pasos pequeños y ligeros rompieron el silencio. Lucía, una niña de 6 años, con su cabello castaño suelto que le caía sobre los hombros, se abrió paso entre la maleza. Llevaba un vestido azul con bordados de flores y botas gastadas, perfectas para sus exploraciones matutinas. ¿Qué fue eso?, murmuró para sí misma, deteniéndose al escuchar un sonido débil, como un susurro en el aire. Siguió avanzando con cautela hasta que sus ojos encontraron al pequeño potro, acurrucado bajo un árbol. Lucía se quedó inmóvil por un momento, observando al animal con sorpresa y curiosidad. Había visto muchos caballos en la granja de su abuelo, pero nunca uno tan pequeño y tan indefenso. Se acercó despacio, con cuidado de no asustarlo. «Hola, pequeñín», dijo suavemente, arrodillándose frente a él. El potro levantó la cabeza y la miró con sus grandes ojos oscuros, llenos de miedo y confusión. Lucía extendió su mano con delicadeza, permitiéndole olerla. El potro no se movió al principio, pero luego inclinó su cabeza hacia ella, como si entendiera que no tenía nada que temer. Lucía sonrió, una sonrisa amplia que mostraba todos sus dientes. «No te preocupes. Yo estoy aquí», le susurró. Notó las patas del potro y cómo temblaban cada vez que intentaba moverse. «¿Te duele? ¿Es por eso que no puedes levantarte?», preguntó, aunque sabía que no obtendría una respuesta. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de otros caballos, pero el campo estaba vacío. «Te dejaron solito, ¿verdad?». La tristeza llenó su voz. «Bueno, yo no voy a dejarte aquí». Con un esfuerzo considerable para alguien tan pequeña, Lucía envolvió sus brazos alrededor del cuello del potro, intentando ayudarlo a levantarse. «Vamos, tú puedes». «Solo un poco más», animó, pero el potro seguía cayendo al suelo con un gemido de frustración. Finalmente, Lucía decidió cambiar de plan. «Si no puedes levantarte, entonces te llevaré yo», dijo con determinación. Corrió hacia un árbol cercano, cortó unas ramas y buscó hojas para improvisar una especie de manta. Aunque apenas podía cargar con el peso del potro,
hizo todo lo posible por arrastrarlo hacia el camino que llevaba a la granja. Mientras avanzaban lentamente, Lucía le hablaba al potro. «Mi abuelo te va a ayudar, ya lo verás. Él sabe todo sobre caballos. Y cuando te mejores, serás el más rápido de todos». El potro, como si entendiera sus palabras, dejó de resistirse. Aunque sus ojos seguían reflejando algo de miedo, había una nueva chispa de esperanza. Lucía caminó durante horas, con las botas hundiéndose en la hierba húmeda y el sudor cubriendo su frente, pero nunca se rindió. Cuando la casa de su abuelo apareció en el horizonte, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo logramos, pequeñín. Ahora comienza tu nueva vida». Lucía llegó a la entrada de la granja con el cuerpo agotado, pero el corazón lleno de esperanza. El potro, envuelto en la improvisada manta de hojas, emitía pequeños relinchos débiles mientras ella tiraba con todas sus fuerzas. Frente a la casa de madera, su abuelo, un hombre de cabello gris desordenado y una barba corta, estaba sentado en su mecedora tallada a mano. Su expresión de calma se transformó en una mezcla de asombro y preocupación al verla. «Lucía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que traes?», preguntó al tiempo que se levantaba, apoyándose ligeramente en su bastón de madera. «Abuelo, es un potro. Está muy mal. Creo que no puede caminar. Lo encontré en el bosque, todo solo. Lo dejaron abandonado y no podía dejarlo allí», explicó la niña con la voz entrecortada por el esfuerzo. El abuelo frunció el ceño mientras se acercaba para examinar al pequeño animal. El potro respiraba con dificultad, y sus patas traseras se veían débiles, temblorosas incluso en reposo. Lucía lo miró con ojos llenos de súplica. «Lo dejaron atrás, abuelo. La manada no lo quería, pero él merece una oportunidad, ¿verdad?». El abuelo, que había trabajado con caballos toda su vida, entendió de inmediato que no sería fácil. Los potros tan jóvenes, especialmente aquellos con problemas para caminar, requerían cuidados intensivos y una paciencia que pocos podían ofrecer. Miró a su nieta, cuyo rostro estaba cubierto de sudor y tierra, pero que irradiaba determinación. Suspiró y se agachó junto al potro, acariciando suavemente su cuello. «Es joven. Tal vez tenga una oportunidad, si hacemos las cosas bien. Pero, Lucía, esto no será fácil. Cuidar de él requerirá mucho trabajo. Tendrás que ser responsable, alimentarlo, ayudarlo a ejercitarse y, sobre todo, no rendirte cuando las cosas no salgan como esperas». «Lo prometo, abuelo. Haré todo lo que sea necesario. Por favor, ayúdame a salvarlo». El abuelo sonrió débilmente, viendo en su nieta el reflejo de su propia pasión por los animales cuando era joven. «Está bien, pequeña. Lo intentaremos». Con cuidado, levantaron al potro y lo llevaron al granero. Allí, el abuelo despejó un rincón cubierto de heno limpio, donde el potro pudiera descansar. Mientras tanto, Lucía corría de un lado a otro, buscando agua fresca y un balde para improvisar un lugar donde pudieran alimentarlo. «Lo primero que necesita es comida», dijo el abuelo mientras mezclaba leche tibia con un poco de miel y suplementos que tenía guardados para casos especiales. «Está débil, pero si logra comer, eso será una buena señal». Lucía sostuvo la botella mientras el abuelo acercaba la mezcla al hocico del potro. Al principio, el animal giró la cabeza, desconfiado. Pero Lucía, con una paciencia infinita, acarició suavemente su frente y murmuró: «Está bien, pequeño. No voy a hacerte daño. Vamos, tienes que comer para ponerte fuerte». El potro, finalmente, aceptó la botella y comenzó a beber con avidez. Lucía sonrió tan ampliamente que casi soltó la botella. «Mira, abuelo. Está comiendo». El abuelo asintió con una leve sonrisa. «Eso es bueno. Pero recuerda, esto es solo el principio. Si realmente quieres ayudarlo, tendrás que estar aquí cada día, sin importar el clima o lo cansada que estés». «Lo haré. Te lo prometo». Lucía pasó el resto del día con el potro, al que decidió llamar Viento. «Porque un día serás tan rápido como el viento», le dijo con una sonrisa, mientras lo acariciaba. Aunque el animal todavía no podía levantarse, Lucía le hablaba con entusiasmo, como si cada palabra fuera un empujón para que siguiera adelante. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Se despertó varias veces para revisar a Viento en el granero, asegurándose de que estuviera cómodo y bien alimentado. Al día siguiente, comenzó el verdadero trabajo.
El abuelo había fabricado unas vendas suaves y ajustables para las patas traseras del potro, con el objetivo de darle soporte. Esto le ayudará a empezar a levantarse, pero necesitará ejercicio diario para fortalecer sus músculos, explicó mientras ajustaba las vendas con cuidado. Lucía tomó su papel muy en serio. Cada mañana, después del desayuno, iba al granero y hablaba con Viento mientras intentaba que se pusiera de pie. «Vamos, Viento, un poquito más. Yo sé que puedes hacerlo», decía con entusiasmo, sosteniéndolo con sus pequeños brazos. Aunque al principio los intentos terminaban en caídas, ella no se rendía. El abuelo supervisaba desde una distancia prudente, interviniendo solo cuando era necesario. «Paciencia, Lucía. Cada paso que dé, por pequeño que sea, es un logro». Con el tiempo, Viento comenzó a responder. Sus intentos de levantarse se hicieron más frecuentes, y aunque sus patas traseras seguían tambaleándose, lograba mantenerse erguido por unos segundos más cada día. Lucía lo celebraba como si hubiera ganado una carrera. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que Viento parecía demasiado cansado, o en los que caía con tanta fuerza que Lucía se sentaba junto a él, abrazándolo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Por qué es tan difícil, abuelo?», le preguntó una tarde. El abuelo se sentó a su lado, colocando una mano en su hombro. «Porque las cosas que realmente valen la pena no son fáciles, Lucía. Pero cada vez que lo intentas, le das a Viento una oportunidad más. Y eso es lo que importa». Esa noche, mientras Lucía observaba al potro dormir, se dio cuenta de cuánto había avanzado en tan poco tiempo. Aunque el camino por delante era largo, sabía que Viento estaba luchando, y ella también lo haría. Las primeras luces del amanecer iluminaban la granja mientras Lucía corría hacia el granero, como hacía cada mañana desde que Viento llegó a su vida. Apenas empujó la pesada puerta de madera, lo vio. El pequeño potro, ahora algo más fuerte, intentaba incorporarse. Sus patas traseras aún temblaban, pero ya no parecía tan frágil como aquel día en el bosque. «Viento, lo estás intentando tú solo», exclamó Lucía, dejando caer la cubeta de agua que llevaba. Se arrodilló junto a él, sosteniéndolo con delicadeza para evitar que cayera. El abuelo apareció poco después, caminando despacio con su bastón. Observó en silencio mientras Lucía animaba al potro con palabras suaves y llenas de entusiasmo. «Este pequeño tiene voluntad», comentó, rascándose la barba. «Eso es bueno, pero todavía le queda mucho por recorrer». «Hoy será el día, abuelo. Hoy va a dar su primer paso». «Lo sé», respondió Lucía con una sonrisa radiante. El abuelo asintió, aunque en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Los caballos eran animales fuertes, pero los problemas que Viento enfrentaba desde su nacimiento no desaparecerían de un día para otro. Aún así, no quería apagar la chispa de esperanza de su nieta. Tras colocar las vendas en las patas traseras de Viento, Lucía comenzó con su rutina diaria. Lo alentaba con palabras amables mientras tiraba suavemente de una cuerda atada a un arnés que el abuelo había fabricado especialmente para él. «Solo un paso más, Viento. Yo estoy aquí contigo. No tengas miedo», le decía, caminando despacio frente a él. El potro intentaba seguirla, levantando primero una pata delantera, luego la otra. Sus patas traseras lo traicionaban constantemente, y más de una vez terminó de costado sobre el heno. Pero Lucía nunca lo dejaba solo. «Vamos, pequeñín, inténtalo otra vez», murmuraba mientras lo ayudaba a levantarse. Ese día, algo cambió. Después de varios intentos, Viento logró mantenerse en pie por unos segundos más de lo habitual. Lucía sostuvo la respiración mientras lo veía avanzar torpemente. Un paso. Y luego, uno más. «Abuelo, está caminando. Viento está caminando», gritó, saltando de alegría. El abuelo se acercó despacio, con una sonrisa en el rostro. «Bueno, mira eso. Parece que tu esfuerzo está dando frutos, pequeña». Aunque los pasos de Viento eran torpes y lentos, representaban una victoria enorme para Lucía. Se arrodilló frente a él y lo abrazó con cuidado, acariciando su suave pelaje. «Sabía que podías hacerlo, Viento. Sabía que lo lograrías». El abuelo, que no solía mostrar emociones fácilmente, dejó escapar un leve suspiro de satisfacción. «Este potro tiene suerte de haberte encontrado, Lucía. Pero aún falta mucho trabajo. Ahora que puede caminar un poco, tendremos que fortalecer esas patas todos los días». Lucía asintió con determinación.
Haré todo lo que sea necesario, abuelo. Lo ayudaré a ser fuerte, lo prometo. El abuelo la miró con orgullo. Sé que lo harás, pequeña. Pero recuerda, esto no es solo fuerza. También es confianza. Él necesita saber que puede hacerlo. Y tú eres quien se lo está enseñando. Esa tarde, Lucía decidió llevar a Viento fuera del granero por primera vez. Con la ayuda del abuelo, lo guiaron hacia el corral de madera que había detrás de la casa. El sol estaba en lo alto, calentando suavemente el aire frío del otoño, y el aroma de la hierba fresca llenaba el lugar. Viento miró a su alrededor con los ojos abiertos de par en par. Era la primera vez que veía el mundo más allá del granero, y aunque parecía asustado, también había algo de curiosidad en su mirada. Lucía le acarició el cuello. No te preocupes, pequeño. Este es tu hogar ahora. Aquí estarás seguro. Lo guió despacio hacia el centro del corral, donde había colocado un pequeño camino de zanahorias y manzanas cortadas. Esto es para que practiques, Viento. Vamos, tú puedes. El potro avanzó con cautela, sus patas traseras aún tambaleantes. Cada vez que se detenía, Lucía se arrodillaba junto a él para animarlo. Solo un poquito más, Viento. Mira, hay una manzana al final. Con cada paso, parecía ganar un poco más de confianza. Aunque seguía cayendo de vez en cuando, se levantaba más rápido, impulsado por la voz y el apoyo de Lucía. Esa tarde, al terminar el entrenamiento, Lucía se sentó en el suelo del corral, con Viento recostado a su lado. ¿Ves? Ya estás empezando a caminar, y pronto serás el más fuerte de todos, dijo, acariciándolo mientras él cerraba los ojos, agotado pero tranquilo. El abuelo los observaba desde la cerca, con una leve sonrisa en los labios. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas iban a salir bien. Con el paso de las semanas, Viento había logrado avanzar más de lo que Lucía y su abuelo habían esperado. Cada día comenzaba temprano, con la niña limpiando su pequeño rincón en el granero, alimentándolo con leche y zanahorias, y luego guiándolo a practicar en el corral. Sin embargo, a pesar de los progresos, también llegaron los momentos difíciles. Un día, mientras Viento intentaba cruzar el corral, una de sus patas traseras cedió de repente, y cayó al suelo con un relincho de frustración. Lucía corrió hacia él, pero esta vez, el potro no se levantó. Se quedó tendido, con las orejas bajas y la respiración pesada. ¿Qué pasa, Viento? ¿Estás cansado?, preguntó Lucía, acariciándole suavemente la cabeza. El abuelo, que observaba desde la entrada del corral, se acercó con calma. Lucía, a veces no es solo el cuerpo lo que se cansa, sino también la mente. Es importante no exigirle demasiado. Pero él estaba tan cerca, abuelo. Estaba a punto de llegar al final. Dijo Lucía con la voz quebrada, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. El abuelo se inclinó y colocó una mano sobre su hombro. Eso es parte del aprendizaje, pequeña. Habrá días en los que las cosas no saldrán como quieres. Pero lo importante es no rendirse. Dale un descanso, y mañana será un nuevo día. Lucía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Decidió quedarse junto a Viento, hablándole en voz baja mientras lo acariciaba. Aunque no podía verlo con claridad, sabía que el potro estaba escuchándola. Esa noche, mientras Lucía cenaba en la mesa con su abuelo, no podía dejar de pensar en Viento. ¿Y si nunca logra caminar bien, abuelo? ¿Y si siempre necesita ayuda? El abuelo, que estaba removiendo su sopa con tranquilidad, levantó la mirada. Lucía, hay algo que siempre debes recordar. Ayudar a alguien no significa que todo saldrá perfecto. Lo importante es estar ahí, hacer lo mejor que puedas. Viento no está solo porque tú creíste en él. Y esa confianza puede hacer más por él que cualquier cosa. Inspirada por las palabras de su abuelo, Lucía decidió hacer algo diferente al día siguiente. En lugar de enfocarse solo en que Viento caminara, se propuso darle confianza. Al amanecer, lo llevó al campo abierto por primera vez. Hoy vamos a explorar, Viento, le dijo mientras lo guiaba lentamente por el camino que llevaba a la pradera detrás de la granja. No importa cuánto camines, solo quiero que disfrutes de todo lo que hay aquí. El potro, aunque todavía tembloroso, parecía emocionado al sentir la suave brisa y ver la extensión de hierba verde que se extendía frente a él. Lucía lo soltó con cuidado, manteniéndose cerca por si necesitaba apoyo. Para su sorpresa,
Viento comenzó a dar pasos cortos hacia adelante, deteniéndose ocasionalmente para oler las flores silvestres o mordisquear un poco de hierba. Lucía lo observaba con orgullo, pero no lo presionó. Eso es, pequeño. Disfruta el camino. No importa cuánto tardes, estás avanzando, le dijo con una sonrisa. Fue en ese momento cuando algo inesperado sucedió. A lo lejos, un grupo de caballos salvajes apareció en la colina, galopando con gracia mientras el sol iluminaba sus crines al viento. Viento levantó las orejas y emitió un relincho fuerte, más claro y seguro que cualquier sonido que Lucía le hubiera oído antes. «¿Quieres ir con ellos, verdad?», preguntó Lucía con una mezcla de emoción y temor. «Está bien, pero primero tenemos que asegurarnos de que estés listo». Viento intentó avanzar hacia el grupo, pero sus patas traseras aún no eran lo suficientemente fuertes para seguir su impulso. Se detuvo después de unos pasos, girando la cabeza hacia Lucía como si buscara apoyo. «Tranquilo, Viento. Ellos estarán ahí cuando estés listo», le dijo mientras lo acariciaba. Esa tarde, Lucía y el abuelo decidieron intensificar los ejercicios de Viento, pero sin dejar de lado los momentos de descanso. Construyeron pequeñas rampas y obstáculos suaves en el corral, diseñados para ayudar al potro a fortalecer sus músculos de forma segura. Día tras día, Viento practicaba con Lucía a su lado. Hubo caídas, momentos de frustración, pero también logros que llenaban de alegría a la pequeña. Cada vez que Viento lograba saltar una pequeña rama o subir una rampa, Lucía aplaudía y le ofrecía una zanahoria como premio. Finalmente, una tarde, después de semanas de trabajo, ocurrió algo mágico. Mientras Lucía corría delante de él con una cuerda, Viento no solo caminó detrás de ella, comenzó a trotar. «Abuelo, mira, está trotando», gritó Lucía, con el corazón latiendo rápido de emoción. El abuelo salió del granero justo a tiempo para verlo. «Eso, pequeña, es el resultado de tu dedicación y su valentía. Nunca lo olvides». Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Lucía se sentó junto a Viento en el corral. «Lo lograste, Viento. Lo lograste». Viento la miró, y aunque no podía hablar, Lucía sintió que el pequeño potro le agradecía con toda su alma. Los días se convirtieron en semanas, y las mejoras de Viento no pasaron desapercibidas. Cada vez que Lucía lo llevaba al campo a practicar, los vecinos que pasaban por el camino de tierra se detenían para observar al potro y a la pequeña. Era difícil no notar la conexión entre ellos. Lucía, siempre animándolo, y Viento, que parecía entender cada palabra de su joven amiga. Un sábado por la mañana, mientras Lucía y Viento trotaron por la entrada del pueblo, un hombre corpulento con sombrero de vaquero los vio desde su puesto en la tienda de suministros. «Mira nada más. Ese es el potro que dijeron que no iba a sobrevivir», comentó en voz alta a su esposa, quien atendía a los clientes dentro. Pronto, la historia de Lucía y Viento comenzó a correr de boca en el pueblo. La gente hablaba de la niña que había encontrado a un potro abandonado en el bosque y lo había salvado con su dedicación y amor. Los días de mercado se convirtieron en pequeñas exhibiciones. Lucía mostraba cómo Viento trotaba, giraba o incluso saltaba pequeños obstáculos. «Ese animal tiene espíritu, Lucía. Y tú tienes un talento especial», le dijo don Julián, un granjero veterano que había criado caballos toda su vida. «Deberías mostrarlo en la feria del pueblo el próximo mes. Hay una competencia para jóvenes entrenadores. Podría ser tu oportunidad». Lucía parpadeó, sorprendida. Nunca había pensado en competir con Viento. Para ella, su única misión era ayudarlo a vivir una vida normal. Pero algo en las palabras de don Julián encendió una chispa en su corazón. Esa tarde, cuando volvió a la granja, Lucía le contó la noticia a su abuelo mientras ambos trabajaban en el corral. «Una competencia, dijo el abuelo, ajustando el arnés de Viento. «Bueno, no puedo negar que sería interesante. Pero, Lucía, esto no es solo un juego. Competir significa exponer a Viento a mucha gente, ruido y presión. ¿Crees que está listo para eso?» Lucía miró al potro, que ahora caminaba con pasos seguros y enérgicos por el corral. «Yo creo que sí, abuelo. Él ha superado tantas cosas. Y quiero que todos vean lo fuerte que es, lo que puede lograr cuando alguien cree en él». El abuelo sonrió, aunque su mirada permaneció seria. «Si tú crees en él, entonces yo también lo haré. Pero tendremos que prepararnos bien. Esa feria no será fácil. Habrá caballos entrenados profesionalmente y entrenadores con experiencia».
Lucía asintió con determinación. Viento y yo podemos hacerlo. Lo sé. Durante las siguientes semanas, Lucía y Viento entrenaron como nunca. Todos los días incluían nuevas rutinas, trotes largos por los caminos del pueblo, saltos sobre troncos y barriles, e incluso ejercicios para que Viento se acostumbrara al ruido y a las multitudes. Lucía pedía a los vecinos que vinieran a aplaudir y animar mientras practicaban en el corral, simulando la atmósfera de la competencia. Pero no todo fue fácil. Una tarde, mientras Viento intentaba saltar un barril más alto de lo habitual, tropezó y cayó de costado. Lucía corrió hacia él, pero esta vez no hubo relinchos de frustración ni intentos inmediatos de levantarse. Viento simplemente se quedó allí, jadeando. «Abuelo, ¿qué hago? ¿Está bien?», preguntó, al borde de las lágrimas. El abuelo, que estaba reparando la cerca cercana, se acercó con calma. «Lucía, incluso los más fuertes necesitan un descanso de vez en cuando. No se trata solo de trabajar, también hay que escuchar lo que él necesita». Lucía acarició el cuello de Viento, murmurándole palabras de consuelo. Esa noche decidió dejar el entrenamiento por un par de días, permitiendo que ambos recargaran fuerzas. Una semana antes de la feria, Lucía y Viento fueron al pueblo para recoger algunos suministros. Mientras caminaban por la plaza, un hombre alto y elegante, con botas lustrosas y un sombrero negro, se acercó a ellos. «Disculpa, ¿tú eres la niña de la que todos hablan? ¿La que salvó a este potro?», preguntó, mirando a Viento con admiración. Lucía asintió tímidamente. «Sí, señor. Él se llama Viento». «Viento, ¿eh? Qué nombre más apropiado», dijo con una sonrisa. «Me presento, soy Ernesto Velarde. Organizo eventos ecuestres en la región. He oído mucho sobre ti y este potro. Parece que tienen una conexión especial». Lucía no sabía qué responder. El hombre continuó: «Estamos buscando talentos jóvenes para una exhibición nacional. Es un evento grande, con gente de todo el país. Me gustaría invitarte a participar. Por supuesto, si tu abuelo está de acuerdo». «¿Una exhibición nacional?». Lucía abrió los ojos con sorpresa. Era mucho más grande que la feria local, y no podía evitar sentirse emocionada y nerviosa al mismo tiempo. El abuelo, que había escuchado la conversación desde un banco cercano, se acercó con una expresión pensativa. «Es una oportunidad interesante. Pero dígame, señor Velarde, ¿qué implica esto para mi nieta y su potro?». «Solo participación, señor. No hay ninguna obligación. Queremos mostrar historias como la de ellos, de superación y trabajo en equipo. No sería una competencia, sino una oportunidad para inspirar a otros». Lucía miró a su abuelo con ojos brillantes. «¿Podemos hacerlo, abuelo? Por favor». El abuelo suspiró, pensando en los desafíos que habían enfrentado hasta ahora. Finalmente, sonrió. «Si esto es lo que quieres, pequeña, y crees que Viento está listo, entonces sí, lo haremos». Lucía abrazó a su abuelo con fuerza, mientras Viento relinchaba suavemente, como si entendiera que algo importante estaba por venir. El anuncio de la invitación al evento nacional trajo consigo una oleada de emoción en la granja, pero también un nivel de presión que Lucía y su abuelo no habían anticipado. La noticia se había extendido por el pueblo, y pronto los vecinos se acercaron a ofrecer su ayuda. Algunos llevaban manzanas frescas y zanahorias para Viento, mientras que otros ofrecían consejos sobre cómo impresionar en la exhibición. «Lucía, tienes que asegurarte de que Viento luzca impecable. Su crin debe brillar como el sol», decía doña Carmen, la dueña de la tienda de telas, mientras le entregaba un pequeño cepillo nuevo. «Y que no se te olvide practicar los giros. Los jueces siempre aprecian un caballo que pueda moverse con gracia», agregó don Julián, mientras observaba a Viento con mirada crítica pero amable. Lucía agradecía todos los consejos y regalos, pero en su corazón sabía que lo más importante era que Viento estuviera cómodo y confiado. Esa era su prioridad. El abuelo, por su parte, se encargó de diseñar una rutina especial para el evento. «Escucha, pequeña», le dijo una tarde mientras ambos trabajaban en el corral. «No vamos a intentar impresionar a nadie con trucos complicados. Lo que hará especial a tu presentación es la historia de Viento. Cómo pasó de no poder caminar a ser un potro fuerte y lleno de vida. Eso es lo que tienes que mostrar». Lucía asintió, comprendiendo lo que su abuelo quería decir. Decidió enfocarse en los pasos simples que Viento había dominado: caminar con gracia, trotar a su lado,
y algunos pequeños saltos que mostraban su progreso. A medida que practicaban, Lucía notó algo peculiar. Cada vez que entrenaban en la pradera, Viento se detenía a observar a lo lejos, hacia las colinas donde el grupo de caballos salvajes solía aparecer. ¿Sigues pensando en ellos, Viento?, le preguntaba mientras le acariciaba el cuello. El potro relinchaba suavemente en respuesta, como si comprendiera las palabras de Lucía. 2 días antes de la exhibición, un carruaje elegante llegó a la entrada de la granja. De él bajó Ernesto Velarde, el organizador del evento, acompañado de una mujer de porte refinado que llevaba un cuaderno y una pluma. «Buenas tardes», saludó Ernesto con una sonrisa amplia. «Espero no estar interrumpiendo. Quería pasar a ver cómo van los preparativos y ofrecerles mi ayuda si necesitan algo». Lucía y su abuelo los recibieron con algo de nerviosismo. «Estamos trabajando la rutina», dijo el abuelo mientras indicaba hacia el corral. «Viento ha mejorado mucho, pero todavía es un potro joven». «Entiendo perfectamente», respondió Ernesto, observando al potro con interés. «Y no se preocupe, don. No buscamos perfección, sino autenticidad. Este evento es una celebración de historias como la suya». Mientras Ernesto hablaba con el abuelo, la mujer que lo acompañaba se acercó a Lucía. «¿Tú eres la entrenadora de Viento?», preguntó con una sonrisa cálida. Lucía asintió. «Sí, señora. Lo encontré en el bosque cuando era muy pequeño. No podía caminar, pero ahora, bueno, hemos trabajado mucho». «Eso se nota», dijo la mujer mientras anotaba algo en su cuaderno. «¿Sabes? No todos los niños de tu edad tienen la paciencia y el corazón para hacer lo que tú has hecho. Estoy segura de que Viento hará un gran papel en la exhibición». Lucía sonrió, sintiéndose un poco más tranquila. Esa noche, mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a brillar, Lucía se sentó junto a Viento en la pradera. «Mañana es un día importante, pequeño», le dijo mientras lo acariciaba. «Pero pase lo que pase, ya eres el mejor para mí. No importa si nadie más lo ve». Viento, como si entendiera cada palabra, apoyó su cabeza en el hombro de Lucía. Desde la distancia, el abuelo observaba la escena con una sonrisa. Sabía que, sin importar lo que ocurriera en el evento, Lucía y Viento ya habían ganado algo mucho más valioso, una amistad inquebrantable y un espíritu que nadie podría apagar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, todo estaba listo. El abuelo había preparado una carreta para llevarlos al lugar de la exhibición, que estaba a unas horas de camino. Los vecinos se reunieron para despedirlos, deseándoles suerte y ofreciéndoles palabras de ánimo. «Recuerda, Lucía», dijo don Julián, entregándole una pequeña flor para colocar en el arnés de Viento. «No se trata de ser los mejores, sino de mostrarle al mundo lo que ustedes dos han logrado juntos». Con el corazón lleno de emociones, Lucía subió a la carreta junto a Viento. Mientras avanzaban por el camino de tierra, no podía evitar imaginar cómo sería la exhibición. El público, las luces y la oportunidad de mostrarle al mundo la historia de Viento. «¿Estás listo, pequeño?», le preguntó, acariciándole la crin. Viento respondió con un suave relincho, como si supiera que algo especial los esperaba al final del camino. El carruaje llegó al lugar de la exhibición poco después del mediodía. Ante los ojos de Lucía se desplegó un escenario que jamás había imaginado. Una gran explanada de césped perfectamente cuidado estaba rodeada de carpas coloridas, banderines ondeantes y una multitud bulliciosa. Había caballos de todas las razas y tamaños, algunos con arneses brillantes, otros tirando elegantes carruajes, y algunos más trotando con movimientos precisos mientras sus entrenadores daban instrucciones. «Abuelo, mira cuánta gente», exclamó Lucía, con los ojos abiertos de par en par. El abuelo asintió, observando con calma el ajetreo del lugar. «Es un mundo muy distinto al nuestro, pequeña. Pero recuerda, no venimos a competir contra nadie. Venimos a mostrar lo que tú y Viento han logrado». Lucía bajó del carruaje y ayudó a Viento a salir. El potro, aunque aún joven, ya mostraba una postura erguida y confiada. Sin embargo, al escuchar los ruidos del gentío y los relinchos de otros caballos, dio un paso atrás, nervioso. «Tranquilo, Viento», susurró Lucía mientras le acariciaba el cuello. «Estoy contigo». El organizador, Ernesto Velarde, se acercó al grupo con una gran sonrisa. «Bienvenidos. Me alegra mucho que hayan llegado. Su presentación será más tarde esta tarde, así que tendrán tiempo de instalarse y familiarizarse con el lugar».
Ernesto señaló una pequeña área donde podían preparar a viento. Allí había un corral improvisado y un espacio para descansar. Si necesitan algo, no duden en pedírmelo, agregó antes de retirarse para atender a otros participantes. Mientras Lucía y su abuelo instalaban todo, los curiosos comenzaron a acercarse. Un hombre alto, vestido con botas y un sombrero de ala ancha, los observó mientras terminaban de colocar el arnés de viento. ¿Ese es el famoso potro?, preguntó con una voz grave pero amable. Lucía levantó la vista, un poco intimidada, pero asintió. Sí, él es Viento. Es impresionante. He oído hablar de su historia, dijo, cruzándose de brazos. Pero cuidado, pequeña. Aquí hay entrenadores con años de experiencia. Espero que no te desanimes si ellos se llevan toda la atención. Antes de que Lucía pudiera responder, el abuelo intervino con calma. Lo único que buscamos es compartir lo que hemos vivido. No estamos aquí para competir con nadie. El hombre asintió, aparentemente satisfecho, y se marchó. Pero sus palabras dejaron a Lucía pensativa. ¿Y si tiene razón, abuelo? ¿Qué tal si Viento no es suficiente? El abuelo se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Lucía, lo único que importa es que estés orgullosa de lo que han logrado juntos. Eso es lo que hará especial su presentación. Confía en Viento, y confía en ti misma. Unas horas después, mientras Lucía caminaba con Viento por el área de práctica, algo inesperado sucedió. Varios caballos grandes, perfectamente entrenados, estaban trotando en círculo bajo las órdenes de sus jinetes. Viento, curioso, comenzó a relinchar, llamando la atención de los animales. Uno de los caballos más grandes, un imponente ejemplar negro con crines brillantes, se detuvo y lo miró. El potro mantuvo la mirada firme, y por un momento, parecía como si los dos se estuvieran comunicando. «¡Qué potro tan valiente!», dijo una mujer que observaba desde la cerca. No todos los jóvenes se atreven a mirar así a un caballo tan imponente. Lucía sonrió con orgullo. Él es especial. Pronto, otras personas comenzaron a notar a Viento. Algunos se acercaban a preguntar sobre su historia, mientras otros simplemente lo admiraban. Para Lucía, era emocionante ver que el esfuerzo que habían puesto juntos comenzaba a ser reconocido. Esa misma tarde, Ernesto Velarde volvió a visitarlos. Lucía, necesito pedirte algo, dijo, mirando al abuelo y luego a la niña. ¿Qué pasa, señor?, preguntó el abuelo. Queremos incluir la historia de Viento como parte del cierre del evento. Su presentación será la última, y me gustaría que hables un poco sobre lo que han pasado juntos antes de mostrar su rutina. ¿Crees que podrías hacerlo? Lucía se quedó en silencio por un momento. Hablar frente a tantas personas no era algo que había imaginado hacer. Pero al mirar a Viento, que descansaba tranquilamente a su lado, sintió una oleada de confianza. Lo haré, respondió finalmente, con determinación en su voz. Ernesto sonrió. Sabía que dirías que sí. Prepárense bien. Todos estarán esperando algo especial. La noche antes del gran momento, cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Lucía y Viento regresaron al corral para descansar. Allí, mientras lo cepillaba con cuidado, la niña comenzó a hablarle. Mañana es el gran día, Viento. Sé que será un poco aterrador, pero no estamos solos. Tú y yo podemos con esto, como siempre lo hemos hecho. El potro giró la cabeza hacia ella y la miró con sus grandes ojos oscuros. Lucía sintió que, de alguna manera, él comprendía cada palabra. Esa noche, mientras el abuelo y Lucía se sentaban junto al fuego en el campamento, la niña preguntó: «Abuelo, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?». El abuelo la miró con ternura y le respondió: «Estoy seguro de que sí, pequeña. Ella estaría tan orgullosa de ver la fuerza y el amor que has puesto en esto. Y yo también lo estoy». Con esas palabras grabadas en su corazón, Lucía se quedó dormida, soñando con el momento en que mostrarían al mundo todo lo que habían logrado. El amanecer llegó con un aire fresco que despejaba cualquier rastro de sueño en Lucía. Desde temprano, el campamento estaba lleno de movimiento, caballos siendo preparados, entrenadores revisando los últimos detalles, y los murmullos de los espectadores que comenzaban a llenar las gradas improvisadas. Lucía, con el corazón latiendo rápidamente, revisaba el arnés de Viento por enésima vez. Su abuelo estaba a su lado, ajustando las riendas y dándole consejos en voz baja. Aunque intentaba no demostrarlo,
el hombre también sentía la presión del momento. Cuando llegó su turno para presentarse, un asistente los guió hasta una pequeña área detrás del escenario principal. Desde allí, Lucía pudo escuchar al maestro de ceremonias anunciando los participantes previos, nombres que sonaban importantes, acompañados de aplausos y vítores de la multitud. Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. Acarició el cuello de Viento, que parecía percibir su nerviosismo. «Estamos juntos en esto, pequeño. Todo va a estar bien», le susurró. El maestro de ceremonias comenzó a hablar de su historia. «Nuestra siguiente presentación es especial. No se trata solo de habilidades o entrenamiento. Es una historia de amor, perseverancia y fe. Les presento a Lucía y su potro, Viento, quienes nos recordarán que las segundas oportunidades pueden cambiar vidas». El público rompió en un aplauso cálido, que resonó hasta el área de espera. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, una chispa de confianza se encendió dentro de ella. Finalmente, llegó el momento de entrar. Sosteniendo las riendas con firmeza, guió a Viento hacia la pista principal. La luz del sol bañaba el lugar, y el murmullo de la multitud se detuvo cuando la niña y el potro hicieron su entrada. Lucía tomó el micrófono que le ofreció un asistente. Su abuelo estaba justo fuera del alcance de las luces, observándola con orgullo. «Hola a todos», comenzó, con la voz algo temblorosa pero decidida. «Quiero contarles sobre Viento. Cuando lo encontré, era apenas un recién nacido. Estaba solo en el bosque, débil y sin poder caminar. Todos pensaban que no sobreviviría, pero yo no quise rendirme. Día tras día, lo ayudé a levantarse, a dar sus primeros pasos, y ahora, aquí estamos». Una ola de murmullos recorrió al público, seguido de un aplauso espontáneo. Lucía miró a Viento, que permanecía firme a su lado, y continuó: «Hoy no estamos aquí para demostrar que somos los mejores. Estamos aquí para mostrar que, con amor y confianza, cualquier cosa es posible». El aplauso fue aún más fuerte esta vez, pero Lucía apenas lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en los de Viento. «Vamos, pequeño. Este es nuestro momento», le dijo mientras se movía para iniciar la rutina. El potro comenzó con un trote suave, siguiendo los pasos que Lucía había practicado con él tantas veces. La pista estaba llena de pequeños obstáculos, conos que debía rodear, barras bajas para saltar y una zona marcada para giros. Viento lo hizo todo con precisión. No era perfecto, pero cada movimiento transmitía esfuerzo y determinación. Cuando llegó el momento del salto más alto, Lucía sostuvo la respiración. Era el único obstáculo que aún les costaba superar. Viento se detuvo frente a la barra, como si estuviera evaluando la altura. Por un instante, el silencio se apoderó del lugar. Lucía se acercó y le susurró: «Tú puedes, confío en ti». El potro resopló y retrocedió un paso. Luego, con una determinación que hizo que la multitud contuviera el aliento, tomó impulso y saltó. Aunque sus patas traseras rozaron ligeramente la barra, logró pasarla sin derribarla. El público estalló en aplausos y vítores. Lucía apenas podía contener las lágrimas mientras abrazaba a Viento. «Lo hiciste, pequeño. Sabía que podías». Cuando terminaron su presentación, Lucía guió a Viento hacia el centro de la pista para hacer una última reverencia. El aplauso se prolongó varios minutos, y algunas personas incluso se pusieron de pie. Mientras salían de la pista, Lucía vio a Ernesto Velarde acercándose con una sonrisa enorme en el rostro. «Lucía, lo que acabas de hacer fue extraordinario. Tú y Viento han conmovido a todos aquí». Lucía solo pudo responder con una sonrisa tímida mientras acariciaba el cuello de Viento. Su abuelo, que había estado observando desde el borde de la pista, se acercó y la abrazó con fuerza. «Estoy tan orgulloso de ti, pequeña», le dijo, con la voz quebrada por la emoción. Aunque todavía quedaba una ceremonia de cierre, Lucía sabía que ya había ganado algo mucho más valioso: el reconocimiento de su esfuerzo y la prueba de que, juntos, ella y Viento podían superar cualquier obstáculo. La tarde después de la exhibición fue mágica para Lucía. La luz dorada del atardecer iluminaba las caras sonrientes de todos los que se acercaron para felicitarla. Sin embargo, para ella, el momento más especial fue cuando Viento descansaba junto a ella, tranquilo en su corral. Su vínculo había alcanzado una nueva dimensión después de todo lo que habían vivido juntos. «Lo hicimos, pequeño», murmuró Lucía mientras le acariciaba la crin. «Y ahora todo puede cambiar para nosotros». El abuelo,
que estaba conversando con algunos de los organizadores del evento, se acercó con una expresión pensativa. Había visto cómo su nieta brillaba frente al público, y como Viento se había convertido en el centro de atención. Sin embargo, algo más estaba por suceder. Lucía, dijo con voz grave mientras se agachaba a su lado. Viento ha captado la atención de muchos aquí. Después de todo lo que vimos hoy, quiero que sepas que podrían estar a punto de llegar algunas oportunidades importantes. Lucía miró a su abuelo, intrigada. ¿Oportunidades? ¿De qué estás hablando? El abuelo sonrió, pero con una mirada seria en los ojos. Hoy me habló alguien importante, un entrenador de caballos de competición. Le impresionó mucho lo que hicieron. Dice que tiene espacio para un caballo con la tenacidad y el carácter de Viento. Pero eso significa que tendríamos que mudarnos de la granja. Lucía se quedó en silencio, procesando las palabras de su abuelo. La idea de dejar su hogar la conmovió, pero también comprendió que esta podría ser la oportunidad que Viento necesitaba. ¿Podríamos ir, abuelo?, preguntó con voz baja, su corazón dividido entre la emoción y la incertidumbre. Sería lo mejor para él. El abuelo respiró profundamente, mirando al potro que reposaba tranquilo. No lo sé, Lucía. No es una decisión fácil. Aquí, Viento ha crecido a su propio ritmo, con su espacio y amor. Pero en otro lugar, podría tener más oportunidades para desarrollarse. Es un dilema. Antes de que Lucía pudiera responder, el entrenador, que se llamaba Ricardo Mendoza, se acercó a ellos. Lucía, te he estado observando desde el principio, y quiero decirte que no he visto a un joven caballo con tanta pasión y conexión con su entrenadora. Lo que tienes con Viento es único. Lucía lo miró, sin saber exactamente cómo responder. Ricardo continuó. Lo que propongo es que Viento pase un tiempo con nosotros en nuestra finca. Si todo va bien, podríamos considerar entrenarlo para competiciones más grandes. Pero entiendo que esto es un cambio grande. ¿Qué piensas? Lucía se quedó en silencio por un momento. La idea de separarse de Viento, de dejar atrás su pequeña granja y su abuelo, le dolía profundamente. Pero también sabía que si Viento quería llegar más lejos, esa podría ser su única oportunidad. Quiero lo mejor para él, dijo, mirando al potro con determinación. Creo que podría ser lo mejor para los dos. Ricardo asintió, satisfecho con su respuesta. Lo pensaré con calma. Tómate tu tiempo para decidir. Esa noche, mientras se preparaban para descansar, Lucía no podía dejar de pensar en la decisión que estaba por tomar. Al día siguiente, tendrían que regresar a la granja, y aún tendría que hablar con su abuelo sobre lo que Ricardo les había propuesto. En su habitación, Lucía se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Viento, susurró al viento, ¿qué debemos hacer? Dejamos todo lo que conocemos para buscar algo nuevo. Aunque el silencio solo le devolvía su propia voz, Lucía sentía que el potro, allí fuera, también compartía esa incertidumbre con ella. Por fin, decidió que aún necesitaba más tiempo para pensar. Tenía que escuchar su corazón y escuchar a Viento, porque, al final, esa decisión los afectaría a los dos. Al amanecer, Lucía despertó con una sensación de calma. No sabría cuál era el futuro, pero sí sabía que el viaje que había comenzado con Viento, ese viaje lleno de amor y confianza, no había terminado. Había muchas más decisiones por tomar, y esta era solo una más. Parte 5. Nuevas oportunidades y desafíos. Al día siguiente, el sol brillaba fuerte, marcando el inicio de un nuevo capítulo para Lucía y Viento. El abuelo estaba ocupado empaquetando las últimas cosas antes de regresar a la granja, mientras Lucía caminaba lentamente por el campo, acompañada por su potro. Sus pensamientos seguían atrapados entre la emoción de la oportunidad que Ricardo les ofrecía y la tristeza de dejar atrás todo lo que conocían. ¿Y si Viento no está listo para eso?, pensó Lucía mientras acariciaba la crin de su compañero. ¿Y si extraña su hogar, como yo lo haría? Miró a su alrededor, al paisaje que había sido testigo de su crecimiento, de sus risas y de los momentos de dificultad. Recordó cómo había encontrado a Viento en el bosque, cómo había cuidado de él, cómo habían crecido juntos. Pero también sabía que los sueños de él, como los suyos, podían ser mucho más grandes de lo que su granja podía ofrecerle. Se sentó en una roca cercana, con Viento a su lado. ¿Qué piensas tú, amigo?, susurró, mirando sus ojos oscuros que reflejaban una calma que ella aún no tenía. Lucía, dijo la voz profunda de su abuelo, que apareció detrás de ella. Sé que estás pensando mucho en todo esto.
La decisión no es fácil, lo sé. Pero también veo que estás luchando con algo más. Lucía levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Lo estoy intentando, abuelo. Quiero lo mejor para él, pero no quiero perderlo. Si me voy, ¿cómo lo sabré? ¿Cómo sabré si él sigue pensando en mí, si será feliz? El abuelo sonrió suavemente y se sentó junto a ella. A veces, lo mejor para alguien es darle la libertad de seguir su camino, aunque eso signifique que el nuestro se separe. No quiero que pienses que te estás alejando de Viento. Más bien, te estás abriendo a una nueva etapa de su vida. Estará donde más lo necesite. Lucía miró al potro, que la observaba con sus ojos tranquilos. Creo que lo que más necesita ahora es crecer. Y yo también tengo que hacerlo, dijo, con una nueva firmeza en su voz. No puedo quedarme en el mismo lugar para siempre, y tampoco puedo hacer que Viento lo haga. El abuelo asintió, orgulloso de la madurez que su nieta mostraba. Lo harás bien, Lucía. Pero, aunque decidas lo que decidas, recuerda que lo más importante es que siempre te has cuidado mutuamente, y eso jamás cambiará. Finalmente, Lucía se levantó. El sol brillaba con fuerza, iluminando la senda que se abría ante ella. Vamos, Viento, dijo, sonriendo con una mezcla de alegría y tristeza. Tenemos un futuro que construir. Al regresar al campamento, Lucía encontró a Ricardo, que la esperaba con una sonrisa alentadora. ¿Has tomado una decisión?, preguntó. Lucía respiró hondo, con una sensación de paz que la envolvía. Sí, lo he hecho, respondió, mirando a su abuelo que la observaba desde una distancia. Viento y yo tenemos mucho que aprender, y lo mejor para él ahora es entrenar en otro lugar, rodeado de más caballos, más oportunidades. Ricardo extendió su mano, y Lucía la tomó con confianza. Bien, entonces, bienvenidos al equipo, Lucía y Viento. Estoy seguro de que juntos alcanzarán grandes cosas. Con ese gesto de aceptación, todo el peso de la decisión se desvaneció. Lucía sabía que lo que había hecho era lo correcto. Viento estaría en un lugar donde podría crecer, y ella también aprendería mucho más. La despedida con su abuelo fue emotiva, pero al final, ambos sabían que no era un adiós, sino un hasta luego. Lucía le prometió que siempre mantendría viva la conexión que habían compartido. En el camino hacia la nueva finca, Lucía observó el paisaje que pasaba rápidamente a su lado. Mientras Viento caminaba a su lado, ella sonrió. Sabía que, aunque su vida cambiaría, su vínculo con él seguiría siendo el mismo. El futuro, lleno de desafíos y logros, les esperaba a ambos. Y aunque el camino sería largo y no siempre fácil, Lucía se sentía más preparada que nunca para seguir adelante. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.